Muy buen día a todos. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, en nombre de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, a cargo de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, se complace en presentar ante ustedes el siguiente podcast interactivo, creado para la Unidad de Aprendizaje Teoría Política Moderna y Contemporánea, por estudiantes de tercer semestre y de turno matutino. El tema central de este segundo bloque se titula El partido como organización política del Estado, en perspectiva de Lenin, a cargo de la maestra María Guillermina Castillo Bedoya. Los integrantes para la elaboración de este podcast son Sergio Guzmán Corona, Gabriela Quesada Guillén, Linet Mena Perales, Francisco Javier Salinas Rosete, Paola Pérez Bonilla y su servidora Daniela Fernanda García Santander. Los temas que abordaremos a lo largo de esta conversación serán: ¿qué es un partido? ¿Para qué sirve un partido? ¿Cuándo y dónde surgen los partidos políticos? ¿Cuáles son los principales vectores de la lucha por la creación de un partido según Lenin? El Partido Obrero Socialdemócrata, bolcheviques y moncheviques, Partido Democrático Constitucional y Partido Comunista de la Unión Soviética. Sin más que decir, damos inicio a esta conversación. Bueno, compañeros, como ya se mencionó, vamos a abordar ciertos temas del partido. A mí me gustaría hablarles de lo que viene siendo qué es un partido, dónde y por cuándo se funda. En el caso de qué es un partido, tenemos un sinfín de teorías, pero para no hacer tan largo esto, nada más quiero hablarles de 4 ideas. Obviamente la idea más importante es la de Lenin, pero quiero hablar de otras 3 antes de Lenin para que se pueda entender mejor. Por ejemplo, para Maurice Duverger, el partido resulta ser una organización política que debe de estar siempre existente, que siempre debe tener una razón de ser y que tiene un solo fin, que es conquistar el poder y ejercerlo, bueno, el poder de un Estado. Y ese es su único fin, conquistar el poder y permanecer en él. Entonces, para él los partidos deben de cumplir una función fundamental en la democracia. Todos los partidos deben de agrupar las ideas o los pensamientos o sentimientos de un grupo de personas y deben de hacer que se hagan realidad. Entonces, por eso existe una diversidad de partidos políticos, porque no todos los partidos representan a los mismos intereses, y siempre se van creando distintos partidos precisamente por eso. Para otras personas, por ejemplo, para Giovanni Sartori, el partido debe de ser una organización que se autodenomine como tal. No se requiere que el partido tenga una aceptación social o una aceptación gubernamental. Con que el partido se autodenomine como partido, ya puede ser considerado como tal. Entonces, para Sartori, debe de buscar principalmente influenciar la política y con mayor frecuencia o con mayor poder influenciar el gobierno. Ese debe de ser su fin. Entonces, a diferencia de Duverger, él propone que debe estar sujeto a reglas tanto internas como del Estado, necesidad de cambiarlas. Y tiene como una parte fundamental cumplir varias funciones importantes, como la acumulación de intereses y la movilización social. Y ahí tenemos a Ostrovsky. Ostrovsky también es otro personaje de la antigua Rusia que tiene más ideas. Para él un partido político es una organización que tiene como objetivo el actuar en la política. Entonces él ya no quiere ni nuevas políticas ni viejas políticas, simplemente quiere ser tomado en cuenta. Son esenciales fundamentalmente en la democracia moderna, como ya se había dicho antes. Entonces tenemos personas que dicen estoy de acuerdo y que no estoy de acuerdo. ¿Quién es más importante? Resulta ser Lenin, porque él junta las 3 ideas. Para Lenin un partido es una organización de clases, ya no es una agrupación de personas, es una agrupación de personas porque sí, sino que es una agrupación de personas basado en la clase de estas personas. Tomamos en cuenta que Lenin se basa en una revolución, por eso para él es importante de una clase, pero no siempre debe ser así. De una clase, por ejemplo la clase obrera, que tiene como fin conquistar el poder político. Entonces, un partido político ahora es una herramienta para alcanzar el poder, en este caso es la lucha obrera, y que debe estar compuesto tanto de estas personas, esta clase obrera, y debe de estar dirigido por aquellos que están comprometidos a que se logre el fin último del partido, que es llegar al poder. Entonces, para Lenin, que es el único que lo comenta, los otros autores no nos dicen nada, la violencia, en caso de ser requerida, puede ser usada como una herramienta para alcanzar el poder sin importar las consecuencias del mismo. Lenin tiene la definición más importante porque junta las otras 3. Ya debe ser de una clase, debe de tener ideas
y su fin único debe ser llegar al poder. Ahora, hay que tomar en cuenta que los partidos surgen por distintas causas. Un partido político puede surgir por la falta de representantes de ciertos grupos, puede surgir por la insatisfacción de la sociedad de lo que está haciendo el gobierno entonces, o puede surgir porque aparecen problemas que el gobierno es incapaz de solucionar. Y por consecuencia se crea un partido que busca específicamente solucionar esos problemas. Y de ahí, pues, hay situaciones en las que lo único que se busca es un cambio. La situación está bien, o puede que esté mal también, y pues lo único que se quiere es el cambio, sin necesidad de un problema, simplemente querer cambiar. Ya por último, ya como una concepción final de lo que debe ser un partido, el partido debe de ser una respuesta a una demanda social insatisfecha, general, o debe de ser resultado de una nueva coyuntura política, una nueva corriente política, una nueva idealización, y en ocasiones puede causar la desintegración de partidos ya existentes para la creación de un nuevo partido o de una coalición. Entonces un partido político está relacionado con la necesidad de representación política de ciertos intereses y con la necesidad con la capacidad de arreglar problemas de la sociedad y de la sociedad. O sea, tú definirías al partido como una institución para solucionar problemas, insatisfacciones de... Sí. Ese es el fin de un partido. Son dos: solucionar problemas y representar a un grupo de la sociedad del poder. Entonces, en algún momento comentas que el fin único de un partido es llegar al poder. ¿Y qué pasa cuando llegas al poder? Bueno, ahí tenemos de partidos a partidos. Por ejemplo, te digo, basado en las definiciones que que yo tengo, el partido debe de llegar al poder y tiene dos opciones: se mantiene en el poder por voluntad de la sociedad, o como ya te he dicho, debido a que trabaja mal, debido a que la sociedad no se siente representada, se crea otro partido para un ciclo. Se convierte en un ciclo. Un partido que hace las cosas bien es un partido que no tiene por qué ser cambiado, que no tiene por qué ser removido, que sí puede evolucionar en cuanto a sus conceptos. No podemos tener un partido que piense lo mismo que hace 100 años, pero pues esas son las características de un partido: trabajas bien, te quedas; no sirves, te vas. Entonces, a raíz de esto también podemos tomar en cuenta las coaliciones, ¿no? En la transformación de un partido, en una transformación entran también las coaliciones. Sí, hay ocasiones en las que un partido no busca a la democracia como una razón de ser. Entonces intentan colocarse en el poder sin necesidad de permitir que alguien más llegue. Y ahí nacen las coaliciones. Cuando un partido se encuentra con una elección en la cual hay 4 partidos que piensan distinto, estamos hablando de una pluralidad enorme. Pero un partido contra 4 partidos, estás juntando muchos ideales contra un solo ideal. Y ahí tenemos una desventaja. La coalición nace precisamente porque se juntan los sentimientos y las ideas de un grupo social, como en este caso de varios, para lanzar una sola propuesta al gobierno. Y bueno, ya partiendo de eso, ya podemos entrar a las definiciones más específicas de cómo, para qué sirve un partido. Una vez que, sí, ya teniendo claro qué es un partido, pues vamos a abordar a los mismos autores, a quienes nos mencionaste, pues que es Lenin, Duberger, Sartori y Ostrowski. Entonces, para Lenin, en los partidos debe haber mucha disciplina, debe haber un control y a la vez debe existir o deben ser dirigentes pues, a la vanguardia, ¿no? Los más preparados, los que son más conscientes y que están al día, qué es lo que sucede en la sociedad día a día. O sea, Lenin decía que tenían que estar al frente los profesionales revolucionarios. Principalmente eso, que quien va a ser un dirigente de un partido debe ser una persona preparada, que esté siempre bien informada y pues obviamente tenga conocimiento de amplios temas, porque al final van a ser representantes de una sociedad. En este caso pues necesitan por eso tener los conocimientos específicos para también saber cómo abordarlos, ¿no? O sea, cualquier persona no puede llegar, o sea, un no ciudadano. No tanto como un ciudadano, sino qué tanto se puede preparar este ciudadano, porque una vez que un ciudadano tenga la intención de generar una mejoría a raíz del conocimiento que tiene sobre las situaciones e intereses que hay dentro de su círculo, se prepara. Entonces te empiezas a informar, te informas, conoces y te das cuenta qué es lo que pasa en tu entorno. Y entonces dices, bueno, si yo veo que hay problemas en mi sociedad,
yo empiezo a estudiar a mi sociedad, empiezo a estudiar a todo mi círculo, te empiezas a preparar. Fue lo que Lenin hizo, ¿no? Exactamente, que él se da cuenta de todas las situaciones que hay en su entorno, o donde se llega a desenvolver, donde llega a conocer, y entonces empieza a estudiar esta parte, es decir, por qué y cómo se puede erradicar esto o cómo se puede cambiar, ¿no? También, pues, bueno, no solamente habla sobre los representantes, sobre la disciplina, porque al final, pues, la función que Lenin nos plantea para un partido, pues, es la concepción de cómo debe estar compuesto, ¿no? Los elementos que debe de tener y los que deben ser más conscientes, según Lenin, pues son los que van dedicados a la clase obrera, porque es la principal. Al final, si tú estás al frente de un partido, en este caso como parte del Estado, pues debes escuchar siempre las necesidades y los intereses, principalmente de la clase obrera. Y como lo dijo él, esa es la parte para seguir en el poder. Exacto, es una parte de alcanzar y pues que obviamente la preservar y que mantengas, exactamente, que se mantenga, que sea firme, y precisamente ahí entra, por eso debe ir a la vanguardia, porque debe ir, obviamente va a ir en cambios constantes el partido, pero debe ir a la vanguardia, al final la sociedad va a sufrir cambios constantemente, pero depende del partido, en este caso que son representantes de, y que se encargan de estudiar o de escuchar a los obreros o a todas las otras clases, pues es su función estar a la vanguardia para estar consciente y estar al pendiente de todos estos cambios y a la vez ellos actualizarse y llevarlos a manejarlos de manera adecuada, ¿no? Duverger nos habla sobre el partido como un sistema político, ¿no? En este caso debe ser un intermediario entre los ciudadanos, es una herramienta más bien que sirve de intermediario entre los ciudadanos y el Estado. Es parte de lo mismo que, como también lo menciona Lenin, ¿no? Pero él habla de que es un intermediario, es un vínculo, es un enlace que tienen los ciudadanos para ser escuchados por el Estado. Es un vínculo para que el Estado pueda enterarse de qué es lo que piensa, qué es lo que necesita el ciudadano, no nada más. Porque al final beneficia no solamente al ciudadano, beneficia también al Estado y su función. Sartori pues nos habla un poquito más sobre los partidos políticos en el sistema democrático, al ser representantes. Ya nos habla de un sistema democrático. Exactamente, porque él ya nos habla de cómo debe existir, existen estos representantes para la toma de decisiones, pero entonces los ciudadanos, al ser las decisiones tomadas para su entorno, ellos pueden tener y deben tener más bien el derecho o la oportunidad, la posibilidad de escoger quién y es ser participativos en la toma de decisiones. Entonces, pues ahí vemos cómo inicia la participación, ¿no? del ciudadano dentro de estos partidos. Podría o sea, bueno, ya siendo como que de dónde parte esto, pues es de donde inicia esta parte de la clase obrera que decide participar o ser escuchada. Entonces ahí inicia la parte de la intervención del ciudadano. Así es, y eso es parte de las funciones o para lo que sirve un partido, porque al ser los representantes de los ciudadanos, es parte de sus funciones poder hacer que los ciudadanos sean partícipes. Esto, de hecho, parte o inicia desde que escuchas sus intereses, escuchas sus necesidades, desde ellas son partícipes, porque te están diciendo qué es lo que necesitan, qué es lo que a mí, ciudadano, me hace falta para mejorar mi entorno. Desde ahí está su participación, pero al realizarlo de una forma más democrática, porque aquí al final los partidos se encargan también de, por así decirlo, seleccionar a grupos con intereses en común. Entonces así es como los ciudadanos pueden un poquito más conforme a lo que empaticen. A lo mejor este partido sí tiene los mismos intereses que yo y sí se está preocupando por lo que a mí me interesan, por lo que yo necesito. Entonces yo puedo entrar haciendo una participación democrática, ¿no? Entonces lo ideal sería que fueran más cordiales los partidos democráticos. Como más cordiales. O sea, sería lo más práctico. Debería de vivir. Debería ser, según Sartori. Ajá, lo que es más Partido abierto. más Sí. Un partido con buena práctica, ¿verdad?
con buena práctica y con mucha amplitud y apertura de ser conscientes de la diversidad que hay, ¿no? Y por otra parte, pues también tenemos a Ostrogorsky. Él también tiene ciertas obras al respecto sobre los partidos, igual un tanto amplias, pero sí tiene ciertas secciones donde especifica cómo es o para qué debe servir el partido, ¿no? O sea, especifica desde qué es o cómo lo estudian, pero en la parte que nos enfocamos ahorita, que es para qué sirve, lo maneja también ya con la democracia como una herramienta fundamental para ejercerla. El partido sirve para eso, para poder ejercer de manera adecuada la democracia, que pues es igual la participación del ciudadano, ¿no? Sus libertades. Sus libertades, sus derechos y todo eso. Este ámbito. Aparte son los medios de selección al final, porque el partido funciona, o sea, sean los líderes que estén, el partido va a estar funcionando. Pero a raíz de los partidos, a través de los partidos, son un enlace, son un medio para que tu ciudadano puedas escoger quiénes van a ser los líderes, independientemente. El partido va a seguir funcionando. Pero tú tienes esa posibilidad. Y tú tienes a tus líderes, como ahorita nosotros, ¿no? O sea, escogemos un presidente, escogemos a los diputados, así. Son líderes al final, son personas encargadas de la toma de decisiones. Pero el partido es un enlace, es una herramienta para que tú puedas seleccionarlos, ¿no? Entonces también entra esta parte de las características de algunos partidos en cuanto a sus nombres, ¿no? Porque tenemos los socialistas, los que son de trabajo, los que son movimientos, no se consideran partidos. Entonces, según estas características que los van seccionando, tú dices, bueno, yo estoy a lo mejor a favor de algo social, de un partido que es socialista, entonces juntas ahí tus intereses, juntas ahí todas tus convicciones a lo mejor y tus necesidades las ves reflejadas ahí, entonces pues ahí es donde tú puedes a lo mejor sentir empatía o sentirte a favor y de ahí escoges tú a tus líderes. ¿Quién va a representarte? Porque se supone que las personas que están ahí tienen tus mismos intereses. Y así es la seccionalidad, esto según otro. ¿Crees que podríamos considerar al partido político como, no sé, el inicio de la función democrática o como sería considerado dentro de la democracia? Pues como lo dicen los autores, como una herramienta, porque la democracia, pues al final lo hemos visto, se maneja en todos nuestros ámbitos, ¿no? Desde casa hasta la convivencia, ¿no? Social. Pero en este caso, hablando de ya de toma de poder, pues entonces ya podemos utilizar a un partido como una herramienta para poder llevar a cabo nuestra democracia, para seleccionar principalmente pues a nuestros líderes y que estos líderes se encarguen de satisfacer nuestras necesidades y nuestros intereses. Bueno, y una vez ya teniendo estos conceptos, estos antecedentes, viene otra parte que ya sería algo un poco igual, se le tiene que dar cierto énfasis, que es un factor, ¿no? O sea, son los rectores, lo que dije, pues a los partidos. Ya en cuestión de Lenin. Ya en cuestión de Lenin. En cuestión de Lenin, Lenin menciona que una vez entendido ya que es un partido político y cómo comienza, me encantaría hablar, enfatizar un poco cómo fue la creación de estos partidos, ¿no? Más allá de los movimientos sociales que se unieron y, bueno, toda la gente que estaba obviamente sometida, me gustaría decir cómo se consolida un partido y los principios que Lenin establece para llegar a conformar estos partidos, ¿no? Es claro que Lenin en toda su vida nació de una familia privilegiada, ¿no? Por su papá tenía privilegios, ¿no? Y tan fácil para él pudo haber sido seguir viviendo con esos privilegios que creo que muchas personas es lo que hubieran hecho. O sea, si estás en una zona de confort, te quedas en esa zona de confort, la mantienes, pero Lenin en cierto momento de su vida llegó a vivir en una granja y ahí fue donde realmente él se dio cuenta de cómo era la vida real, ¿no? La vida de la mayoría de las personas. La vida de la población.
de la población real, ¿no? De quienes eran la minoría, y se dio cuenta de que era horrible el hecho de vivir con hambre, vivir con frío, pues esta parte de su adolescencia le pudo recordar hasta que, o sea, desde este momento, y cuando Lenin entra a la universidad, él es expulsado, ¿no? Por lo mismo. Por esta misma idea. Por esta misma idea de querer luchar por la minoría. Entonces, desde en ese momento de su vida ya se veía cómo él iba a trabajar por tener ese sentido de querer luchar por la minoría. Y Lenin al principio de su lucha comienza con ideales marxistas. Lenin se basa mucho en el marxismo. Claro está con el apoyo que le daba a la clase obrera y cómo comienza a luchar en contra de los capitalistas, ¿no? Marx le da la base, pero Lenin es quien lo lleva a la práctica, claro. Y esto así dejando los principios y las bases para su lucha. Y tras toda su lucha se fueron creando partidos, ¿no? Claro, creo que uno de sus primeros partidos fue el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, ¿no? Que aparte de tener el mismo partido, había, como lo comentó Fernanda, había que estar actualizado con la sociedad, ¿no? Obviamente Lenin, porque había gente que no le convenía, fue censurado demasiadas veces, y esto hizo que desde afuera de los partidos siguiera educando a la gente, a los dirigentes, para que pues se siguiera la lucha, ¿no? Pero ya muy censurado. Y Respecto a esto es donde Lenin abarca esta parte de que un partido debe hacer a la sociedad socialista, claro. ¿no? Que se interese también en estos... Sí, claro, digo, creo que el interés lo tenía toda la gente, porque pues... Pero había Pero quien lo está... guiara, ¿no? Claro. Y Lenin fue ese que líder. también les diera parte de esta voz, ¿no? Sí, Y claro. como lo dijiste, o sea, estar actualizándote porque la sociedad cambia. Todos los días, claro. Y Lenin fue gravemente censurado y es donde él desde muy afuera, creo que hasta afuera del país, era donde educaba a las personas para ya no seguir siendo esclavizadas. Y con este nuevo partido que Lenin crea, los bolcheviques, desde ahí, desde que el partido gana, se crean los bolcheviques. Esto realmente no duró mucho, el ganar de este partido, porque después de eso, del partido que estaba antes, quienes eran los burgueses, dicen, no, o sea, ya era mío, quiero que vuelva a ser mío. Entonces estos bolcheviques son perseguidos como ratones, o sea, y aparte de ser perseguidos, eran torturados, eran asesinados, eran tratados de la peor manera. Entonces, pues, Lenin siguió, a pesar de todo esto y de que eran gravemente perseguidos, humillados, asesinados, todavía algo debía prevalecer, ¿no? Y la gente no solamente moría por estos asesinatos y torturas brutales, sino que más allá de solamente morir, o sea, existe todo un proceso de vida que tuvieron, ¿no? Imagínate, ¿qué tan fuerte sería para ti tener hijos y ni siquiera poder alimentarlos? O sea, no tener dónde dormir. no tener... Y es grave porque es un sufrimiento de tortura constante toda tu vida, o sea, no mueres y ya. Tienes todo un historial de vida donde fuiste torturado, donde no tenías ni para comer. Entonces, había gente que inclusive tenía hijos para ponerlos a trabajar y poder generar algo. Entonces, la gente decide no solamente hacer huelgas ni establecer principios, es donde Lenin empieza a hacer con las revoluciones. Todo comenzó contra huelgas en contra de la hambruna, de la economía que favorecía a unos, pero a costa de ese favorecimiento de unos, había todo un sufrimiento de demás personas, ¿no? Y es cuando vuelve a dar otro golpe, pero ya de ahí más gente se une. Por ejemplo, los soldados se llegan a unir a los bolcheviques, pero hay quien dice que la injusticia es solamente para los pobres, ¿no? Y desgraciadamente en este contexto es muy real el hecho de que otra vez vuelven a caer, ¿no?
los bolcheviques vuelven a caer y vuelven a ser perseguidos. O sea, es como un constante ciclo. Es un constante ciclo y creo que el primer factor de la creación de un partido es la injusticia y el dolor social. Eso le hacía a Lenin, todo el sufrimiento de la gente hacía que Lenin luchara por algo. Y ese es el principio, ¿no? O sea, ser plenamente felices y libres, no nada más el hecho de tener que estar trabajando por alguien. Y así crea las bases para hacer un partido. Son los principios rectores. Son los principios rectores, ¿no? Yo lo podría enfocar como el dolor social. Más allá de la unión de la gente, el sufrimiento que tenía la gente. Ese es el principio lo que los unió a Y luchar. lo que unió a la gente para la creación de partidos. Para buscar justicia. Para buscar justicia, para buscar una vida plena, ¿no? O sea, Para buscar una Un revolución. tipo de revolución. un tipo de revolución. Para o sea. buscar una solución, como lo dice Francisco, como lo comenta así. Y bueno, vaya, todo este dolor social hace que Lenin empiece con las revoluciones. Y bueno, justamente para entender todo el contexto de los bolcheviques, de cómo Lenin llega al poder ya establecido en partido según qué es los principios, hay que contextualizar qué fue la Revolución Rusa, ¿no? Cómo se dio. Antes de darse o de conocerse la URSS como la solemos conocer, Rusia era una monarquía, había un zar, ¿no? El cual tenía el poder absoluto. Era un poder absoluto, era un poder en el que él solo mandaba, no existía ni un congreso ni un parlamento, por ejemplo, lo que existe en Inglaterra, ¿no? Había un rey, pero había un parlamento. En Rusia no. El rey tenía el poder absoluto, el rey tenía todo el poder recaía en él, y eso se vio gravemente afectado en la sociedad rusa, ¿no? Claro, porque favorecía al rey, no a la población. Favoreció a los intereses del rey y posteriormente los intereses de los capitalistas cuando justamente en el siglo XIX, con la revolución industrial, pues Rusia también tiene este impacto industrial, ¿no? Y se genera aún más esta separación y se polariza aún más tanto el proletariado como los capitalistas. Ahora, Rusia, la mayoría de la población rusa era campesina, eran agricultores. Con la revolución industrial ahora eran también obreros, ¿no? Entonces había una polarización muy grande, ¿no? Y esta dinastía Romanov que gobierna desde 1613 se ve gravemente criticada por pensadores como Lenin. La revolución que conocemos de Lenin, es importante diferenciar lo siguiente. El zar Nicolás II cae en febrero de 1917. Cuando cae se forma un gobierno provisional. Mencionaban la coalición de partidos. Esta misma coalición de partidos estuvo cimentada principalmente por partidos como el Partido Democrático Constitucional o los mencheviques. Que eran la otra parte de los bolcheviques. Los bolcheviques no aparecen en esta coalición porque ellos aprovecharon de febrero de 1917 a octubre de 1917 para ellos hacer otro golpe de Estado. Cuando se establece el gobierno provisional, Lenin seguía diciendo que este Estado, una vez derrocando al zar Nicolás II, era un Estado aún, era un imperio, y que seguía defendiendo los intereses únicamente de la clase capitalista. Claro. Entonces, bueno, Lenin junta, Lenin trabaja, Lenin crea, ¿no? Le da la fuerza necesaria a los bolcheviques, al ejército, y toman finalmente la capital y ganan la revolución en octubre de 1917. Entonces, para mí es importante puntualizar que la revolución rusa se divide en dos partes: febrero de 1917 con el gobierno provisional y octubre con la llegada de Lenin finalmente al poder, ¿no? Cabe mencionar que antes de la revolución de 1917 se dio la revolución de 1905. Esta no es tan conocida porque no logró derrotar al zar. Sin embargo, creó lo que se le conoce como la Duma Estatal, que no terminó por quitar al rey, pero sí le quitó poder, porque esta Duma Estatal se constituyó como una asamblea legislativa, ¿no? Entonces ya limitas un poquito al rey, ya limitas un poquito Como al le vas quitando el poder poquito a poquito. Se lo fueron quitando poquito a poco, y en esta revolución, tanto mencheviques como bolcheviques lucharon contra el zarismo. Pero posteriormente les voy a explicar cómo surge la división de estas dos facciones que nacen del mismo partido pero se separan finalmente, ¿no? Entonces, así es como la revolución de 1905 no tiene el impacto que tiene la de 1917, pero
sí le da los pasos para que Lenin pueda Un por fin. pequeño caminito. Exacto, le dio el camino perfecto para que Lenin por fin llegara o se diera a esta Le abrió revolución. la puerta. Sí, eso es lo que hizo justamente, ¿no? Pero bueno, era importante puntualizar este contexto porque es aquí donde se desarrollan todas las ideas bueno, todo el proceso de Lenin, ¿no? Llevado a cabo en la práctica. Ahora bien, cuando les hablaba del Partido Socialdemócrata que tú ya me hacías, el Partido Obrero Socialdemócrata que tú ya me hacías énfasis en mencionar, este partido nace en 1898 en Bielorrusia. Uno de sus principales creadores es Yuri Martov. Este hombre se convirtió en el líder de los mencheviques. Ahora, Lenin no es uno de los fundadores del partido, pero poco después de su creación se une al partido. Y este partido, desde su creación, pues, fue un partido marxista, un partido que su misión era luchar, ¿no?, por la emancipación del proletariado y establecer en Rusia un Estado socialista. Esa era la misión del Partido Obrero Socialdemócrata en un inicio, todos juntos, ¿no? Como te lo mencioné, lo integraban Julius Martov, Lenin y otros más revolucionarios socialistas de la época. Lo importante aquí cabe destacar que el Partido Obrero Socialdemócrata se divide ideológicamente en 1903 en su segundo congreso en Londres. Se divide ideológicamente, no todavía como partidos ya oficiales, ideológicamente. Surgen a partir de este momento dos facciones, los bolcheviques y los mencheviques. Los mencheviques liderados por Julius Martov, los cuales creían sí en una revolución socialista, pero esta tenía que ser gradual, tenía que ir de acuerdo a lo que iba pasando, no incluían la violencia tampoco. A diferencia de lo que hacían los mencheviques no creían justamente en una especialización de los revolucionarios. Ellos creían que todos se tenían que juntar, obreros, campesinos, todos se tenían que juntar y a partir de ahí tomar el poder. No había la estructura que le dio Lenin justamente al partido y que lo llevó al éxito. O sea, querían todo hacer de una vez. Sí, y eso no juntar llevaba a todos y ir de poco a poco, sin violencia. Okay. Lenin, la diferencia con los bolcheviques es que Lenin sí nos habla de un partido formado a partir de la especialización de sus líderes, de la disciplina, de un poder centralizado, pero de ser necesario tenía que haber una violencia, ¿no? Como en su momento nos lo manejaban Marx y Engels con la dictadura del proletariado, ¿no? Que tenía que haber una revolución, ¿no? Pues es justamente lo que nos habla Lenin en la práctica. Tiene que haber una revolución para poder vencer al capitalismo ruso que se imperaba y además al gobierno provisional, porque seguía siendo parte, queramos o no, seguía siendo parte de un zarismo, ¿no? Entonces es importante puntualizar en esto, que Lenin vence al gobierno provisional y establece su propio partido a partir de aquí. Y como los mencionaba, ideológicamente se dividen estas dos facciones en 1903. Políticamente se dividen en 1912 en el Congreso de Praga. En este congreso la finalidad de este congreso era tratar de unificarlos a los dos en un solo bando. Sin embargo, los ideales eran totalmente diferentes. Como ya se los mencioné, tenían formas de tomar el poder totalmente diferente y tenían una organización totalmente diferente. Entonces es en este congreso de Praga, de 1912, cuando ya son un partido político independiente. Y podemos hablar de que aquí, como entidad oficial, el POSDR, el Partido Obrero Socialdemócrata, tiene su fin. Nacen ya estas dos facciones, ¿no? Pero es importante puntualizar esta importancia, ¿no? El POSDR fue clave en la consecución de la revolución por las dos facciones que emergen de él, no que necesariamente lo hayan conseguido, ¿no? Pero sí le dio la fuerza al proletariado, buscaba esa emancipación y basado en un marxismo, pues fue clave para estas dos facciones, que se convirtieron en enemigos posteriormente. Ahora, por la diferencia de ideales. Por la diferencia de ideales. Exactamente, es una de sus características, ¿no? Para poder ser un partido debe haber una congruencia ideológica, deben ir sobre los mismos ideales. Como ustedes lo habían mencionado, tienen que solventar una necesidad, pero tienen que tener la misma idea. No puede haber un partido si hay diferentes ideas, ¿no? Yeah. Mencheviques y bolcheviques eran totalmente contrarios. Aunque digamos que se fundan bajo la idea marxista, estos lo interpretan de manera totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, el partido bolchevique, ¿no? Entonces se separa ideológicamente en 1903 durante el segundo congreso en Londres y como tú lo mencionaste muy bien, Lenin vivió mucho tiempo fuera de Rusia. Entonces, Lenin sabe perfectamente que vive exiliado en gran parte de este proceso
Y es justamente la Revolución de Febrero, cuando el gobierno provisional derrota al zar Nicolás II, que Lenin regresa de Rusia para organizar a todo su partido, pero mientras fuera de Rusia los estaba estructurando, los estaba trabajando. Trotsky es otro de los pilares fundamentales de este partido bolchevique, ¿no? Entonces, esa era principalmente la fuerza que tenían, esa revolución, ese liderazgo, esa rebeldía que incluso el propio Lenin tenía, se manifestó en su partido, y no fueron un partido desordenado, nunca fueron un partido que hiciera esto por medio del desorden. Siempre hubo una estructura y una especialización y una disciplina muy marcada, y que siempre supieron perfectamente que tenían que trabajar por los intereses del proletariado. ¿Crees que es la característica de los bolcheviques? Ser ordenados. Ser disciplinados. Eran personas totalmente disciplinadas y especializadas en lo que querían, ¿no? Posteriormente, bueno, cabe mencionar que el gobierno provisional que se establece en Rusia, ¿no? En febrero de 1917, seguía participando con la guerra, ¿no? Los mencheviques deciden entrar en esta coalición de partidos porque creían que era la manera de derrotar al zar y dar a Rusia de manera paulatina un estado socialista. Ahora bien, el gobierno en ese momento, o una de las principales fuerzas en ese momento, era el Partido Democrático Constitucional. Entonces, este partido seguía con la convicción de seguir en la guerra. Los mencheviques, si de por sí no generaban impacto a la gente porque no buscaban algo revolucionario realmente, ahora al ser un partido de oposición de la misma coalición en la que ellos entraron, pues perdieron totalmente la fuerza y el apoyo y la credibilidad que tenían. O sea, los moncheviques y los bolcheviques buscaban como tal, surgieron del movimiento obrero. O sea, todos fueron del movimiento obrero y querían defenderlo. Tanto bolcheviques como mencheviques surgen del mismo partido, que era el Partido Obrero Socialdemócrata, pero estas dos facciones se dividen principalmente por las diferencias que tenían tanto Julius Markov como Vladimir Lenin. Básicamente entendieron el marxismo como cada quien quiso. Eran un partido socialista que buscaban el socialismo, o sea, buscaban establecer el socialismo en Rusia, pero de diferente manera. Era más reformista, mucho más intelectual el proceso de los mencheviques, cosa que no era lo que la población necesitaba, como lo que mencionaba Sergio. Si un partido quería generar una revolución, tenía que cimentarse en las necesidades de la población. O sea, los mencheviques veo que tenían como que más énfasis en la burguesía, ¿no? O, bueno, No, en los estudios de Marx, ¿no? Los mencheviques sí tenían como que veían antes esa parte, ¿no? más la parte intelectual, más la parte progresista, de manera lenta. O sea, no creían en la revolución sangrienta, no querían guerra, ellos querían que se estableciera una revolución, sino mediante el diálogo, sí, con acciones que no fueran represivas, agresivas con la gente. Y eso es justamente lo que la gente dejó de apoyar. Entonces, cuando se forma el gobierno provisional partidos, los mencheviques se convierten en una oposición del mismo partido en el que ellos entraron. Pierden totalmente la fuerza y finalmente el partido menchevique, pues, con la llegada de los bolcheviques al poder, ¿no? Te digo que estas dos facciones terminaron convirtiéndose en enemigos. Cuando los bolcheviques no deciden participar en este gobierno provisional es porque trabajan constantemente en sus ideales, en reformarse, en especializarse y en dar el golpe de Estado como tenía que darse en ese momento, ¿no? Porque tenía que estructurarse un Estado socialista en Rusia basado en las ideas que se tenían que basar, no en lo que podría ser mejor. Creo que la parte de los mencheviques era una idea quizá buena, pero muy utópica, y que tampoco era lo que la población necesitaba y estaba pidiendo grito, ¿no? Era un caos Rusia, antes Rusia era un caos, con el gobierno provisional era un caos. Y es hasta Lenin con los bolcheviques que toman el poder en 1917, en octubre de 1917, que esta cuestión toma fuerza y toma una realidad, ¿no? Posteriormente, bueno, después de que el partido bolchevique toma el poder, se enfrentan ahora a otra guerra, ¿no? La guerra civil rusa. En esta se da justamente la lucha del ejército rojo contra el ejército blanco, el rojo de Lenin, el blanco de los que todavía creían en una monarquía, en los el conservadores, capitalismo, podemos decirlo de esa manera. Y ese es otro periodo de la guerra de Rusia, ¿no? Hasta establecer la URSS. Es decir, es todo un camino desde el POSDR, la división de las facciones, la guerra civil rusa, pero en todo esto está implícito
explícito el mensaje de Lenin, de luchar por el proletariado, porque siempre se preocupó por él. Fue la base fundamental de su teoría, ¿no? Entonces, estos dos partidos, por eso se llegan a enfrentar y se enfrentan de manera bélica, ¿no? Y finalmente es como se genera la revolución en 1917, y no fue hasta 1922 que Rusia se convierte en la URSS como la conocimos. Pero el legado de Lenin fue fundamental en todo este ejercicio, y queda claro que el mensaje era revolucionar todo, no solamente revolucionar una parte ni revolucionar ideas, había que revolucionar todo y como fuera, ¿no? Pero claramente de manera especializada, de manera profesional. Todo lo que Lenin hizo, o sea, fue clave. Sin Lenin todo lo que él hizo no hubiera llegado a este punto. Sin Lenin, Lenin era un líder nato, Lenin nunca se rindió, ¿no? Incluso él decía que cuando más te querías rendir era cuando más te motivabas a luchar, ¿no? Tú lo decías, ese mensaje y esa lucha que no lo tienes hasta que lo vives, ¿no? Y esas vivencias creo que recorrieron a Lenin toda su vida, y fue por lo que luchó, por una Rusia. Muchos satanizan a Lenin porque fue una dictadura y con que se estableció un comunismo que no fue bueno para todos, pero es que era lo que la población necesitaba, ¿no? Y creo que Lenin luchó siempre por eso, constantemente, ¿no? Entonces, es así como se da la revolución, que es clave para entender estos momentos, es así como surge el partido bolchevique, como surgen los bolcheviques, cómo se enfrentan por el poder y cómo finalmente los bolcheviques ganan y forman el PCUS, que es el Partido Comunista de la Unión Soviética. Todo llega a ese fin. Todo eso llegó a ese fin. Y como se los mencionaba, todo eso tuvo un proceso, ¿no? Se los mencioné anteriormente, antes de 1917 surgió otra revolución, y esta revolución es fundamental porque surge una asamblea legislativa y porque surge un partido que fue trascendental en el gobierno provisional, que es el Partido Democrático y Constitucional, como mencioné anteriormente. Gracias a la contextualización que pues, Francisco nos acaba de dar, me permito hablar sobre el Partido Democrático Constitucional. Este nace a partir de la Revolución de 1905 en Rusia, como ya lo había comentado Francisco, y que fue clave para entender a la misma revolución de febrero de 1917. El Partido Democrático era mejor conocido como los Cadetes. Es fundado en 1905 en el contexto de la Revolución Rusa. De ese mismo año, surgió como una organización política liberal en la cual pues, buscaba establecer un sistema constitucional democrático en Rusia. Los fundadores de este partido eran principalmente intelectuales, empresarios. O sea, la élite política de Rusia. Burguesía Capitalista. Seguía siendo parte quizá del mismo régimen, ¿no? Por eso Lenin Lenin lo criticó tanto. Incluía terratenientes y pues su líder principal era Pavel Milivukov. El Partido Democrático Constitucional pues tenía una serie de ideales claros que incluían la promoción de la democracia principalmente, la igualdad de la ley en la que abarcara tanto hombres como mujeres, la libertad de la prensa y la abolición de la autocracia Del zar. Okay. También apoyaba una economía de cadetes. Bueno, los cadetes apoyaban una economía al mercado libre y la modernización del país. A diferencia de los socialistas, ellos no buscaron una revolución violenta, sino un cambio político gradual a través de un proceso constitucional. ¿Y tú crees que este proceso hubiera servido realmente? Hacer todo como que muy democrático. E intelectual, ¿no? Pues, Intelectualmente. Realmente pues era como de un tanto contradictorio a lo que ellos apoyaban. Pues ya como lo comentó Francisco, de estos dos partidos que encontraba como oponentes, pues no coincidían en estas ideas, ¿no? El partido cadete tuvo importantes diferencias políticas con los bolcheviques y los mencheviques, porque en este caso los bolcheviques, liderados por Vladimir, querían establecer un gobierno socialista y nacionalizar todos los medios de producción. Y en cambio los mencheviques, por su parte, creían en una revolución democrática burguesa antes de una implementación al sistema socialista. Entonces ahí vemos como los tres como que apoyaban. Entonces la crítica de este partido es, uno, a que eran socialistas, y dos, a la manera en la que querían conseguir la revolución. Ajá. El partido cadete se opuso firmemente a las políticas radicales de los bolcheviques,
y creía que la solución para los problemas de Rusia era una monarquía constitucional. Más tarde se dieron cuenta que lo mejor era una república democrática. A pesar de su influencia en el gobierno provisional, el partido cadete no logró establecer esta misma, ya que la estuvo buscando pues, durante este tiempo. En cambio, después de la revolución de octubre de 1917, los bolcheviques tomaron el poder y establecieron un gobierno socialista. La mayoría de los líderes del partido cadete fueron perseguidos y exiliados, y pues por lo mismo el partido pues, fue prohibido ya en el año de Al final 1918. todo eso fue su lucha, ¿no? Luchar, ser censurados, seguir luchando, ser censurados, perseguidos. Pues prácticamente era como que La esencia del juego. Era un partido que seguía defendiendo los intereses de una clase privilegiada, ¿no? pues sí, pero bueno, vemos como según quería abarcar como que los derechos para todos, pero de otra manera era como muy contradictorio, o sea, no veía el beneficio de todos, solamente de los que estaban al frente del partido y no buscaban el beneficio como... Por eso no como- tuvo éxito el gobierno provisional. No, por eso fue censurado, pues hasta ahí todo y fue como que toda esa carrera que tuvieron que fue muy corta. ¿Opinas que el hecho de que tal vez por miedo a lo que era, o lo predominante que era el zarismo en este caso, ellos por eso protegieran o no apoyaran la revolución y que de algún modo pareciera que protegían a las clases más altas o a las clases más privilegiadas Por miedo. por algún tipo de miedo, y que lo que ellos proponían a lo mejor cuando hablaban de las sociedades obreras era un poco más idealista? O sea, era como que algo solamente como, bueno, yo lo considero como parte del discurso, pero no como parte algo De la acción. Ajá. De hecho, ellos Solamente hablaban como- sobre como los lo comenta Fer. populistas, ¿no? Que Ajá. también... solamente como para establecer a un cierto grupo y ya, o sea, solamente como dicen, a lo mejor no por miedo, pero sí como un tipo de control, como, Sí. así como, sí, voy a entrar, pero me prevengo a que no se vayan contra mí. Solo limitaron el poder al zarismo, pero Exacto. no fueron radicales en la transformación. ¿no? Exacto. Y por eso no funcionó el gobierno provisional de esta gente. Pues precisamente porque pues creo que la ideología que mantenían pues no, como que no los llevaba más, o sea, solamente ahí y solamente a seguir protegiendo como que el mismo interés. ¿Y crees que la gente no se sintió identificada con el partido, a diferencia de lo que hizo con Lenin? Pues considero que ¿O qué causó A que lo no se mejor- sintieran ¿O identificados? qué hizo que no se sintieran identificados? pues esa parte, ¿no? De que se dieron cuenta que solamente esa pequeña parte de población como privilegiada, pues formara parte del partido. O sea, yo si viera que, obviamente que hay, no sé, mandatarios muy fuertes, pues obviamente que yo tampoco me acercaría, ¿no? Porque, como dicen, en un partido se buscan como que las mismas ideologías, y si yo no las consigo, o si esas personas no veían ese interés, pues obviamente que no iban a entrar, o no iban a estar de acuerdo con ellos. El hecho de que sentía que en esa parte de buscar libertades, o como lo marca, como para todos los derechos, como para ambas partes, como para el hombre y la mujer, bueno, Como ahí la lo marca, igualdad. Sí. esa igualdad, considero que igual tampoco, porque pues los representantes pues también eran como que nada más los hombres, entonces pues también era algo contradictorio, ¿no? Que solamente era como un discurso vago que se presentaba como para... Era utópico como para que la gente ya... Ajá, o sea, Discurso vacío. atractivo, pero no lo voy a llevar a cabo. Por esto durante- mismo se fue Ah, en se fue- declive, ¿no? sí, sí, Porque sí. no tenía... No tuvo gran influencia, se podría decir. O sea, es como lo que Fernando decía, o sea, no se actualizaba con la gente y por lo tanto no estaba al ideal de las personas, bueno, de la mayoría de las personas. Se quedaba estancado sobre una sola idea Ajá. y que pasó prácticamente, puede ser pasada de moda esa idea porque está evolucionando y ellos al no actualizarse se quedan, pues, quedan en declive porque no Pues, están tomando una Y acción, ¿no? privilegiaron a este tipo de personas, ¿no? O sea, Sí, sí, Pues sí. sí, precisamente por eso como que fue considerado como algo no Utópico. atractivo, ajá. Y creo que el hecho de establecer en su inicio una monarquía constitucional tampoco era lo que Rusia quería. Buscaba. O sea, si querían salir de un gobierno Y volver a autoritario y entrar, volver a ¿no? entrar a una monarquía, creo que ahí realmente Bueno, terminó. aunque, Claro. como dices, Se transformaba, quería- ¿no? aunque lo querían cambiar, o sea, como... Pero pues desde ese momento... ajá. O sea, si desde un inicio inicias como que con esa ideología, ¿cómo la vas a cambiar a poco tiempo, no? Sería como que algo ilógico. Y así es como damos paso al Partido Comunista de la Unión Soviética. Bien. Una vez ya mencionado,
cómo fue el proceso de aquellos partidos formados por mis compañeros, aquellas introducciones de diferentes partidos, en cómo es que se dividieron los bolcheviques y los moncheviques. Pues cabe rescatar que se da el movimiento más importante, por así decirlo, de la vida de Lenin, que fue nombrado el Partido Comunista de la Unión Soviética. Este momento es el que marca, resalta como un partido dominante de la URSS dentro ya de este periodo, de estas partes que ha vivido dentro de él. Y bueno, pues básicamente marca lo que se le denomina como el leninismo y nos permite entender por qué la URSS funcionó de esta manera, por qué se desarrolló de esta manera. Y obviamente, pues como ya lo vimos, Lenin fue aquel líder de la izquierda rusa que fue el primer jefe de la Unión Soviética después de ver que los bolcheviques y los mencheviques pues fallaran, se declinaran ante aquellos movimientos. Entonces fue aquí desde 1917 hasta 1924 que se trató de una figura política, tanto como idolatrada como odiada. No era visto como figura política antes. Lo que ustedes... Era visto como un líder. Exacto, o sea, no era como que una forma política, o sea, él encabezaba, él era, pero no se veía, exacto, no se veía... 1917 es el jefe de Estado. Exacto, desde 1917 hasta 1924 es cuando a Lenin se le considera ya como una figura política, básicamente por unos, obviamente pues es idolatrada, o sea, alzada, o sea, como alguien bien y de otra forma pues odiada. Odiada por quienes derrotó y quienes estaban. Exacto. Y bueno, pues a partir de estos círculos sociales democráticos, así surgieron muchos grupos marxistas durante esta revolución que fue de octubre, como lo mencionó mi compañero Francisco. Los bolcheviques pues tomaron aquel poder como una insurrección que fue el 7 de noviembre de 1917 y bueno, en marzo de 1918 su partido fue renombrado como Partido Comunista de Rusia, bolcheviques. El partido bolchevique hasta 1918 cambia por su nombre. Exacto. Okay. O sea, de POSDR pasa a ser bolchevique y de bolchevique pasa a ser Partido Comunista de Rusia. Bolchevique. Exacto. Okay. Y bueno, ya en 1925, con la Unión Soviética ya constituida, se convirtió, ahora sí como lo acabamos de mencionar, el Partido Comunista de toda la Unión bolchevique. Y bueno, finalmente en 1952 se simplificó a Partido Comunista de la Unión Soviética. Fue el único partido legal en ese entonces, que fue el que predominó, el que alzó conforme a Lenin, y pues una de las mayores organizaciones comunistas del mundo, o sea, que se resaltó por el número que tenía, por aquel poder ya político que esto mismo surgía, que se denominaba. Y bueno, perdió su dominio a raíz del fallido intento comandado por un grupo de miembros a la llamada de la línea dura. Bueno, pues el Partido Comunista de la Unión Soviética era un partido comunista organizado sobre las bases del centralismo democrático. En este principio, pues concebido obviamente por Lenin, es el que impulsa una discusión democrática y abierta ante las discusiones políticas dentro del partido. O sea que ahora sí ya se tomaba en cuenta lo que era la sociedad y el Estado. Ya tenían una unión para el beneficio de ellos mismos. O sea, ya no se veía solamente como para el beneficio del Estado, Para sino todos. para todos, exacto. Creo que aquí es la crítica que hace Marx sobre que el Estado era una institución que privilegiaba sobre las clases. Exacto. Aquí ya no existe esa visión del Estado. Ya no, porque obviamente Lenin tuvo que defender aquella clase, o sea, aquella clase que impulsaba a obtener obviamente las ganancias del capitalismo. Y aquí es cuando ya fueron escuchados, cuando ya fueron una denominación. Entonces, después de la fundación de la Unión Soviética, obviamente Lenin introdujo una economía mixta, o sea, entre ambos, entre proletario y capitalistas, comúnmente conocida como la nueva política económica.
Bueno, básicamente esto pues permitió que las prácticas capitalistas se reanudaran bajo el dictado del Partido Comunista que mismo Lenin encabezaba, para desarrollar obviamente las condiciones necesarias que el socialismo se convirtiera en la búsqueda práctica de un país económico subdesarrollado. Y bien, pues un año después de la fundación de esta Unión Soviética, en 1923, el partido se convirtió oficialmente en el único partido legal que está demostrado en el artículo 6 de la Constitución Soviética de 1917. Era el único partido hegemónico Exacto, en la Unión Soviética. sí, sí. Okay. Que estaba regido obviamente por el artículo 6, que ahorita igual lo encontramos, que nos dice que la fuerza dirigente y orientada a una sociedad soviética y en el núcleo de un sistema político. Bueno, en esta pues nos da las que son organizaciones estatales y sociales del Partido Comunista de una Unión Soviética, que existe para el pueblo y sirve para el pueblo. Entonces, pues una vez ya preterchado con la doctrina marxista-leninista de un partido comunista, determina que una perspectiva general del desarrollo de la sociedad tiene como un fin la línea política comunista, o sea que ya se deben de integrar, como lo mencioné, sociedad y Estado. Y bueno, pues todas las organizaciones del partido actualmente en un marco constitucional de la URSS, y bueno, tras el fallido intento del golpe de Estado de 1991, los decretos del presidente de la RSFC de Rusia, obviamente, de Boris Yeltsin, suspendieron las actividades del partido en el territorio y obviamente pues sus propiedades fueron confiscadas por el decreto del 6 de noviembre de 1991, en donde la actividad comunista de la Unión Soviética era cesada y estructurada de una forma disuelta, o sea que ya no estaban conforme a lo que se iba a hacer. Bueno, pues tras la disolución ya de la Unión Soviética en 1991, al siguiente año, en noviembre de 1992, el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia se pronunció sobre el caso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Esto dice que el tribunal consideró impactable con la constitución anticonstitucional del Partido Comunista Ruso, o sea que ya no estuvo de acuerdo a que tuvieran esas libertades. O sea, que perdió el rumbo. Exacto, o sea que ya no, porque ya no estaban de acuerdo a que tuvieran esas libertades, esos mismos derechos y sobre todo los privilegios que regían a aquellas personas, porque obviamente pues había unas pérdidas y unas ganancias. Y bueno, pues una vez de esto fue reconocida constitucionalmente la suspensión de las actividades de los organismos y organizaciones de los partidos comunistas rusos y la disolución de las estructuras del gobierno del Partido Comunista de la Unión Soviética, pero no la estructura organizativa, sino que las organizaciones primarias del Partido Constitucionalista por los principios de territorialidad. O sea que ya se dio la disolución de este partido porque ya no estaban de acuerdo a los mismos territorios que compartían con las otras personas. Obviamente que hubo una disputa porque no era lo mismo que, por así decirlo, una persona tuviera una capacidad mínima de poder expresar lo que ellos tenían. Y ahí es cuando se separa la URSS. Exacto. Cada territorio ya pensaba totalmente diferente, ¿no? Sí, no buscaban los mismos Ya no ideales, buscaban los ya no mismos tenían los ideales. mismos intereses, entonces Y menos el mismo régimen político. Exacto, claro, ya no comparten las mismas ideas, ya se disuelven ¿Ya ves la conclusión? ¿Ya ves? No. Bien, y como para concluir este podcast, esta plática entre nosotros, es de manera contextualizar sobre la Revolución Rusa, analizando la perspectiva de Lenin conforme a los partidos, su finalidad y cómo lideró a los bolcheviques a la consumación del poder y dio inicio a la República Socialista Soviética. Bien, la reflexión final que hacemos es que Lenin llevó a la práctica los ideales de Marx. En ellos siempre estuvo el espíritu de justicia y de igualdad. Lucharon por un mundo más justo y sin duda
ese mensaje es el que debemos seguir llevando día tras día en la era en que nosotros estamos. El legado de ellos no terminó en su muerte, no ha terminado ahora y no terminará hasta que hablemos de una sociedad justa e igualitaria. Muchas gracias. Bueno, de esta manera concluimos esta conversación, este diálogo. Esperamos que les haya gustado, que sea de su agrado, que lo disfruten, al igual que nosotros disfrutamos pues realizar esta convivencia, esta actividad, tener esta plática. Y pues estamos agradecidos por su atención, esperando que tengan todos un excelente día. Gracias.